may ask me how. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a estar concluyendo nuestra serie de transformación de vidas, vidas transformadas por la gracia bendita del Señor. Y hoy vamos a estar meditando justamente en ese punto clave, la gracia de Dios. Pero quiero que meditemos bajo el tema una vida con propósito. Y no podíamos dejar afuera de estos personajes o personas bíblicas que recibieron este impacto de Dios de haber sido transformados. Y no podemos tampoco pasar por alto el hecho de que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios o fuera de Dios, realmente no encontramos un propósito contundente y satisfactorio de lo que realmente debiese ser la vida plena. Sustancialmente toda persona sin Cristo, aunque tenga propósitos, planes o sueños humanos, nunca va a estar en el verdadero propósito. Y quien nos posiciona ahí es nuestro Señor. ¿Qué hablar de la vida de Pablo? Hemos hablado tan en extenso a través de los devocionales que sería redundar hacer una biografía de él. Es más, el libro de los Hechos y sus cartas nos presentan casi una radiografía de este hombre de Dios. Pero desde ese momento, cuando iba camino a Damasco, a cuando llega el momento de ser sacrificado en Roma, todo estuvo dentro del plan y el propósito perfecto de Dios. Y qué mejor versículo para resumir esto que ir a 1 Corintios capítulo 15 y en su versículo 10. 1 Corintios capítulo 15 y en su versículo 10, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Este pasaje de 1 Corintios 15 es un registro donde el apóstol Pablo va a hablar de la resurrección de los muertos y va a poner como preeminente en todo esto al Señor Jesucristo y el testimonio ineludible y al mismo tiempo incuestionable de más de 500 discípulos, incluyendo a los apóstoles, que vieron este portento que es la piedra angular de la fe del cristianismo. Pero también Pablo se pone en el listado de los apóstoles sabiendo que no le fue fácil, primero porque fue un perseguidor de la iglesia y segundo porque con la parte canónica, la regla estándar para poder medir y cuantificar un apóstol, no daba el porte. No había caminado en los días de la carne del Señor Jesucristo, que era una de las cosas que más le jugaba en contra, aunque sí de alguna forma vio al Cristo resucitado porque el Señor Jesús le aparece al encuentro. Obviamente era un hombre que estaba totalmente dotado de dones espirituales, así que Pablo dice algo contundente: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto resume la vida y propósito de Dios en este hombre de Dios. Si hay una transformación de vida radical y contundente en el Nuevo Testamento que sirve a la luz de este maravilloso texto poder ver las sombras del Antiguo con aquellas vidas transformadas, es precisamente lo que Dios hizo con este hombre. Cómo le hace un cambio de nombre en algunos aspectos de Pablo o de Saulo a Pablo, como también tiene ese encuentro transformador similar al como lo tuvo Jacob en Peniel, acá camino a Damasco, vio a Dios cara a cara. Significa que a través del Señor Jesucristo pudo ver a Dios. ¿Ya? Yo quiero que entienda que no es que sea algo literal,
sino que cada uno que ha tenido un encuentro con Cristo obviamente ha visto a Dios. Y todas las condicionantes, todo lo que hemos venido viendo desde el Antiguo Testamento, incluyendo a la situación que vivió Zaqueo ya en el Nuevo, con Pablo se da en forma efectiva y en un amplio sentido de la palabra. Hubo un cambio de nombre, hubo un encuentro cara a cara con Dios, si lo podemos decir así, hubo realmente un cambio radical en 180 grados y obviamente Dios puso cosas que faltaban, quitó cosas que sobraban. Y dentro de esto, Dios permitió una estructura de carácter y personalidad que Pablo tuvo en su vida anterior, que fue el fariseísmo, el judaísmo, el legalismo, y ahora con ese mismo celo e ímpetu para abocarse hacia las cosas de Dios con esa misma fuerza, esa gallardía e hidalguía que le caracterizaron en este propósito de vida. Pero Pablo, en su humildad característica, sabía que esto no dependía de él. Sabía que no era él haciendo las cosas, sino la gracia de Dios en él. Porque la gracia de Dios es, podemos decirlo así, la síntesis del propósito. Porque la gracia es la que nos lleva a cumplir el propósito de Dios y finalmente la que nos va a conducir para ir realizando los planes y objetivos que Dios ha trazado a favor nuestro. Entonces, una vez que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, palabras tremendamente contundentes, dice, y su gracia, este favor inmerecido, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si había algo que Pablo reconocía contundentemente y se hace notorio y palpable para nosotros, es que en todo la preeminencia y la gloria la tiene el Señor. Pero al mismo tiempo poder entender que si estamos con una vida o en una vida con propósito, Dios mismo se va a encargar de llevarnos de menos a más a cumplir este propósito a fin de que sus planes sean cumplidos. Por eso el apóstol Pablo, si cotejamos esto a la luz de Romanos 8:28, llega a decir que incluso lo negativo que nos pueda ocurrir, por eso se dice, más a los que aman a Dios, todas, no excluye ninguna, todas las cosas les ayudan para bien o le ayudan a bien. En palabras muy sencillas, todo está dentro del propósito de Dios y en la gracia Dios nos va a facultar para que salgamos adelante de las situaciones. Y saliendo adelante de las situaciones por la gracia de Dios en nosotros, primero se va a cumplir el propósito de Dios que involucra el perfecto cumplimiento de sus planes y los objetivos que nos ha puesto por delante. Entonces nadie puede gloriarse diciendo yo lo pude hacer, yo salí de esta situación. Claro, lo hemos hecho nosotros, pero no nosotros en sí, sino la gracia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y a través de esto se va cumpliendo también el deseo de Dios de que podamos ser testigos en vida de su amor transformador hacia nosotros. Entonces, todo lo que hacemos, aquellas cosas hermosas, preciosas que nos complacen y aquellas cosas que son difíciles y nos amargan muchas veces o nos complican la existencia, es parte del propósito y el plan de Dios. Y la gracia que nos sustenta es la gracia que nos motiva, es la gracia que nos alienta, es la gracia que nos lleva a la concreción de los planes de Dios finalmente. Entonces aquí se ven varias cosas. Cómo el Espíritu Santo impregnó humildad y mansedumbre en Pablo. Es decir, en este hombre Dios ya había cumplido el propósito de plasmar la imagen de su Hijo en este varón. Y esa es la meta del Espíritu Santo, que la imagen de Jesucristo se manifieste en nuestras vidas, reflejar el rostro de Cristo. Ese es el llamado para la iglesia. ¿Es fácil? No. Pero esto lo hace la gracia y nosotros nos disponemos a esa gracia bendita. El mundo tiene que ver a Cristo reflejado en la iglesia y esa es la gran meta y la meta suprema del Espíritu Santo. No se olvide que ya lo habíamos visto en el caso de Zaqueo,
¿Qué era lo que se había perdido finalmente? ¿Qué es lo que había sido tan depravado y tan corrompido por el pecado? La imagen divina en el hombre, el sello característico de la creación humana, la imagen y la semejanza de Dios en el corazón humano. Eso define el alma. Por eso es que el alma es la que se pierde, porque en ella está impregnada la imagen divina. Aunque en el espíritu tenemos la conciencia de comunicación para con Dios. Por eso lo primero que hace nuestro Dios cuando nos transforma, nos resucita espiritualmente, para que ahora nuestro espíritu tenga comunión y comunicación con el Espíritu Santo. Y así nuestra alma se va transformando de día en día y de gloria en gloria. El Señor Jesucristo da una promesa. Dice que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, según el contexto de San Juan 10:10, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y una vida en abundancia es realmente una vida con propósito. Y estos versículos, o este versículo en específico, resume la vida de propósito del apóstol Pablo. Por eso él fue capaz de escribir a Timoteo, que pasa a ser la carta de despedida hacia un amigo e hijo espiritual. Le dice: cumple tu ministerio, lucha, sigue adelante, Timoteo. En mi caso, yo ya estoy para ser sacrificado y el Espíritu Santo me ha dado testimonio. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he echado a la mano la vida eterna y ahora me está reservada la corona. Y no solo a mí, sino los que sigan esta vida con propósito, los que sigan confiando en la gracia, los que no se sientan autosuficientes ni capaces por sí mismos de seguir adelante en este camino de senda angostísima, de puerta muy estrecha y de altos y bajos y de pedregales frente al camino que nos toca transitar muchas veces. Camino de espinas, camino de piedras, camino de altos, camino de bajos, pero siempre un camino recto. Este es el caminar genuino del cristianismo. Vituperios, calumnias, blasfemias, traiciones, murmuraciones, malas sospechas, todo lo que vivieron los apóstoles, todo lo que vivió Pablo, todo lo que han vivido los hombres de Dios y todos los que han vivido los cristianos a través de las distintas épocas son el sello característico de una vida con propósito. Así que les aliento, amados en Cristo, como en esta hora a mí mismo me alienta el Espíritu Santo. No desmayemos, que si no desmayamos a su tiempo cegaremos. Estamos en el propósito, tenemos vida con propósito, y ese propósito es el que otorga la vida abundante. Quizás no va a haber abundancia de riquezas, quizás no va a haber una economía abundante, pero estando en el propósito, sabiendo que estamos en Cristo y sabiendo que la gracia nos sustenta, se va cumpliendo el propósito de Dios en nosotros. Así que hoy todo ha sido consejería. La conclusión se desprende desde la misma consejería. Y la consigna o lema va a ser este mismo versículo maravilloso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I can feel his hand.